Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del blog de Nati. Hoy día ya estamos a pocos días de que se haga el plebiscito para decidir si rechazamos o no una nueva constitución. En realidad lo que estamos rechazando es el proceso constituyente. Así que bueno, vamos a revisar algunos temas de la constitución, pero antes de eso, primero que nada quiero recordarte que este programa tú lo puedes escuchar en formato podcast en Spotify, en iTunes, y en Google Podcast. Y también lo puedes ver por YouTube. Puedes suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video y todas esas cosas como funcionan en el mundo de YouTube. Así que bueno, antes de comenzar a hablar de la Constitución, quiero contarte que el 8 de octubre los diputados de Chile Vamos, también conocidos hoy día como los diputados de Chile Fuimos, presentó un nuevo proyecto de ley que permite modificar la constitución política para iniciar un nuevo proceso constituyente que será usado en caso de que gane el rechazo. ¿Qué les parece a ustedes? O sea que esto significa que no van a respetar la decisión democrática del plebiscito en el caso de que gane el rechazo, ¿verdad? Y como lo dije en el episodio anterior, que si no lo ha visto se lo voy a dejar ahí linkeado para que lo vea, nos van a cambiar la constitución sí o sí. Y como dijo Piñera frente a la ONU, este domingo 25 de octubre se está decidiendo el cómo va a llevar a cabo el proceso de cambiar la constitución. No estamos decidiendo simplemente si rechazamos o no una nueva constitución, sino que estamos decidiendo, según este gobierno, según Chile Vamos, el cómo lo vamos a hacer. Entonces recuerda que Chile Vamos, dentro de su eslogan, dice rechazar para reformar. Bueno, este proyecto que tenemos acá es el proyecto de la reforma que le quieran hacer a la Constitución en el caso de que gane el rechazo. Por eso ellos hablan de rechazar para reformar. Pero no es solo una pequeña reforma en algunos puntos importantes de la Constitución para solucionar algunas de las demandas sociales como las múltiples reformas que ha sufrido la Constitución en el tiempo, sino que escribirán una nueva Constitución. ¿En qué consiste este nuevo proyecto? Se creará una comisión bicameral de 11 senadores y 12 diputados, con paridad de género. Ojo. O sea que van a poner la misma cantidad de hombres y de mujeres en esta comisión bicameral, sin importar si realmente son personas capacitadas para escribir una nueva constitución. Para escribir este proyecto, van a usar la reforma constitucional que ingresó Bachelet en el Congreso. ¿Pueden creer eso? Chile Vamos diciendo que va a usar, o haciendo un proyecto en el que dice que va a usar las reformas que ya están ingresadas en el Congreso, es decir, el proyecto de Bachelet. Ese es el proyecto que ya está ingresado hoy día en el Congreso. Así que van a usar ese, que es totalmente contrario a las ideas de la derecha, para poder escribir esta nueva constitución. Una vez escrita y aprobada, esta nueva constitución llamarán a plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace esta nueva constitución, o sea, esta que la escribió la comisión bicameral. Así que afírmense que nos están asegurando ya otro plebiscito. ¿Y quiénes firmaron este proyecto? Si quieres saber más del proyecto, antes de decirle quiénes firmaron, que ya lo están viendo ustedes ahí, pero antes de leerles quiénes firmaron este proyecto, si quieren saber más, si quieren profundizar en el proyecto, bueno, Johannes Kaiser en su canal, él subió todo un video hablando de qué se trata y por qué esto es una traición, es una burla de la democracia, etc. Y él lo explica tan bien que yo no voy a gastar el tiempo en explicar todo eso. Después de ver este video, ¿sí? Vaya al canal de Johannes Kaiser y lo ve. Pero bueno, ¿quiénes firmaron entonces este nuevo proyecto que se va a usar en el caso de que gane el rechazo? Pepa Hoffmann, Luciana Cruz-Coque, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez, Sebastián Torrealba, Diego Schalper, Luis Pardo, Karin Luc, Jorge Alessandri, Diego Paulsen, Tomás Fuentes, Javier Macaya. Esas son las personas que firmaron este proyecto de traición a todos aquellos
que voten rechazo. En donde nos han dicho tanto tiempo rechazar para reformar, pero es que esta reforma se trata no de unas cuantas reformas, sino que de una nueva constitución completa. Muy lamentable. Por lo tanto, a mí me gustaría hacer algo diferente en este episodio. No quiero decirte que nosotros tenemos que rechazar una nueva constitución fundamentándolo en que tenemos que rechazar la violencia, por ejemplo. O en que la izquierda quiere cambiar la constitución porque quiere establecer un gobierno totalitario, como ocurrió en Venezuela. O porque queremos pasarle a esta clase política corrupta una hoja en blanco y no queremos pasarle la hoja en blanco, ¿cierto?, para que hagan lo que quieran. No quiero darte ese tipo de argumentos, que creo que son bastante buenos y que creo que deberían ser suficientes para votar rechazo. O sea, hoy día la violencia que hemos visto el fin de semana, que recién pasó, debería ser razón suficiente. La quema de iglesias, la destrucción, lo que en realidad lo que pasó el 18 de octubre del año pasado, debería ser razón suficiente para que todos nosotros votemos rechazo. Pero no quiero entrar en ese tipo de argumento, sino que quiero mostrarte que nosotros no debemos cambiar la Constitución porque tenemos una muy buena Constitución. Y este es mi desafío hoy día, demostrarte que hoy día nosotros tenemos una muy buena Constitución y por lo tanto no necesitamos cambiar la Constitución. Bueno, muchas veces se habla del modelo chileno, que el modelo falló, que ya no sirve, que es un fracaso, pero ¿es así? ¿Es esa la realidad? ¿Los números muestran esa realidad? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en estos 30 años la pobreza disminuyó de un 45% a un 8% en el 2017? Es ese dato del 8%. Imagínense el nivel de disminución de pobreza que nosotros tenemos. También, por ejemplo, están los datos de la movilidad social, que tenemos uno de los índices de movilidad social más alta de la OCDE. El 23% de los hijos de padres del 25% de menores recursos logra llegar al 25% de personas de mayores recursos. Imagínense, o sea, estamos hablando de personas que están dentro del 25% de los menores recursos, logran una movilidad social en que terminan ganando o terminan teniendo ingresos del 25% de personas de mayores recursos. Ese es el nivel de movilidad social que nosotros tenemos en Chile. Tenemos una movilidad social por sobre los países desarrollados, gracias al sistema económico de nuestro país o al modelo económico, como les gusta decir en nuestro país. Durante estos 30 años, ha habido un aumento de la clase media y altos ingresos y una disminución de la población vulnerable y de extrema pobreza en Chile. Como ya les mencioné antes, en estos 30 años nosotros hemos disminuido de un 45% a un 8% la pobreza. En otro tema, por ejemplo, también la educación, las personas que nacieron en 1950, solamente 4 de cada 10 personas terminaron el colegio. 35 años después, las personas que nacieron en 1985, 8 de cada 10 chilenos terminaron el colegio. Eso significa que nosotros hemos tenido un avance, hemos tenido un desarrollo en la igualdad de educación, de que la mayoría de los chilenos terminan el colegio. Y que eso en los años 1950 eran los menos los que terminaron el colegio. Eran menos de la mitad. Ahora, hay una persona que explica estas cosas mucho mejor que yo, porque es un gran economista argentino y él habla del modelo chileno. Quiero invitarlos a escuchar qué es lo que piensa Javier Milei sobre la economía en Chile. Claro, digamos, a ver, digamos, o sea, cuando estaba Allende, ¿sí? En el año 73, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Tenía un ingreso per cápita de $1.600. Tenía, digamos, más de un 50% de pobreza. Tenía una inflación estrafalaria. Digamos, Chile hoy, digamos, tiene un ingreso per cápita cercano a los $20.000. Chile hoy tiene
8,6% de pobres. Chile hoy tiene una inflación del 2%. O sea, por lo visto te gusta más el modelo actual, el modelo económico-social actual que el de la época del presidente Allende. No me cabía ninguna duda. Y está perfecto. Bueno, digo, me parece que cualquiera, digamos, o sea... La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el sistema chileno? Porque algunos sostienen que ya no opera la economía de mercado en Chile o el social de mercado, sino que opera para algunos un modelo que se ha ido poniendo más socialista. ¿Tú lo compartes? Obvio. Digamos, el último gobierno de Bachelet hizo que, recibiendo al país con un índice de libertad económica de 7, hoy es 19. Perdió libertades económicas. Y aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo del país libre es 11 veces más rico que el del reprimido, con lo cual además tienen una distribución más equitativa. Pero dame un segundo, porque esto es mucho más importante que estas dos cosas que dije antes. Y es el hecho que el que vive en el país más libre, en el decil más bajo, tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Como la distribución del ingreso tiene un formato que se llama log normal, chi cuadrado, lo podés llamar también distribución Pareto, donde la mediana, que es el valor que más se repite, está debajo de la media. ¿Sabes qué quiere decir? Que aquel que vive en el decil más bajo del país libre... ¿A qué le llamas país libre? No. Está mejor que el 90% del país reprimido. Es decir, ojo con meterse con las cuestiones esas de la distribución, porque eso tiene efectos dinámicos que además achican la torta. A mí me parece impactante lo que establece Javier Milei en esta conversación que él tiene, en este video, en que Chile en la década de los 70 era el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Yo creo que las nuevas generaciones, aquellas que no vivimos en la década de los 70, para nosotros es inimaginable pensar en un Chile tan pobre como lo que él describe, que solo Haití era más pobre que nosotros. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, la infraestructura, por ejemplo, que en donde las grandes ciudades son capaces de resistir un terremoto de 8.8 grados, que fue el terremoto que nosotros tuvimos en el 2010. Imagínense, nosotros hemos tenido una infraestructura que resistió ese terremoto. Las destrucciones, las mayores destrucciones que ocurrió en el terremoto de 2010 fue por causa del tsunami, que eso ya es insostenible. Pero las ciudades donde no alcanzó el mar, la destrucción fue poca en comparación, fue mucha para la gente que lo vivió, pero fue poca en comparación a otros países que con terremotos de grado 7 o grado 6 ya se ven perjudicados. Nosotros con uno de 8,8 grados. El más fuerte del mundo, todo esto. También tenemos un acceso a la educación, como ya vimos en los datos anteriores, mucho mayor. Tenemos también un mayor acceso a la educación universitaria. Hoy día la gente estudia mucho más en la universidad de lo que hacía hace 30 o 40 años atrás. Las oportunidades de surgir, todas estas cosas nosotros las damos por garantizadas. Entonces al final somos una generación tan mal agradecida a lo que tenemos porque hemos tenido siempre todo esto y damos todo esto como por garantizado. Pero hace no muchos años atrás, estas cosas no eran garantizadas para los chilenos. Sino que, peor aún, casi la mitad de los chilenos vivía en la pobreza. Y hoy día es solo el 8%. Seguramente aumentando con la crisis que hemos vivido en los últimos años. Y sobre todo ahora con el estallido terrorista y con el coronavirus. Por lo tanto, el problema que nosotros hoy día tenemos en Chile no está ni en la Constitución ni en el modelo, sino en la clase política, como lo menciona también livianamente Milei. No profundiza en eso, pero él lo menciona. La clase política se ha corrompido y hoy es la clase política los que no respetan la Constitución. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Ahora la pregunta es que si ellos no respetan la Constitución que hoy día tenemos,
¿Qué nos hace pensar que una vez que escriban la nueva Constitución, ellos también la van a respetar? Difícil. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un marco legal. Es como un rayado de cancha que define y limita los poderes del Estado y resguarda los derechos de los ciudadanos. En otras palabras, la Constitución nos protege a nosotros, los ciudadanos comunes. Y nos protege del poder del Estado, para que el Estado no se aproveche de ese poder que tiene sobre los ciudadanos. La Constitución define las reglas de juego para los políticos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy día, estamos a punto de entregar una hoja en blanco para que los políticos que tienen el menor índice de aprobación en este momento en Chile, se le vamos a entregar la hoja en blanco para que ellos escriban sus propias reglas de su propio juego. No me parece una muy buena idea, porque sea que si gana la prueba, sea que tengamos una convención constituyente o una convención mixta, finalmente los que van a escribir esta nueva constitución son los mismos políticos de siempre. ¿O acaso no han escuchado los nombres que están sonando para posibles candidatos a constituyente? Les voy a dar unos ejemplos. Mariana Elwin, Soledad Alvear, Camila Escalona, Pablo Longueira, Fernando Atria, Cristóbal Belolio, las hijas de Piñera, el hijo de Desbordes. ¿No les suena un poco conocidos esos nombres? Yo creo que son los mismos viejos políticos de siempre, con el respeto que se merecen. Viejo me refiero a que llevan mucho tiempo en la política y no de edad. Aunque, bueno, ¿para qué voy a seguir dando explicaciones? Más encima, si nosotros lográramos entender el sistema de arrastre que va a funcionar en las elecciones, que son las mismas que funcionaron para las elecciones de los diputados, la pasada, la última, el sistema de arrastre, y tú a eso le sumas el sistema de paridad, en donde por obligación tienen que quedar electos la misma cantidad de hombres y mujeres para esta convención, ya sea mixta o constituyente, va a producir que 1/3 de la convención tenga una votación de menos del 5%. Entonces, vamos a tener a los mismos políticos de siempre, aunque no votemos por ellos, y uno que otro descabellados como los que hoy día tenemos sentados en la Cámara de Diputados. Porque el sistema de paridad, para que usted sepa, no beneficia a las mujeres, sino que a personas con menos votos. Ahí va a estar el beneficio. Y después no me diga que no se lo dije. Si gano la prueba, le explico cómo funcionan estos dos métodos juntos. Es terrible. Entonces, ¿qué nos están pidiendo los políticos en este momento? Dennos más poder para poder solucionar sus problemas. Eso es lo que la izquierda dice. Nosotros no podemos solucionar los problemas en la salud, en la pensión, en la educación, porque la Constitución no nos permite hacer los cambios necesarios. Entonces, si ustedes nos dan más poder a nosotros ahí sí vamos a poder hacer las leyes que nuestro país necesita para tener cambios reales para nuestra sociedad. La pregunta, en todo este tiempo de coronavirus, ¿el Congreso ya se bajó el sueldo? Porque tiene el poder de hacerlo. ¿Se bajó el sueldo? No. ¿Qué nos hace creer que cuando ellos tengan más poder, ahí sí van a solucionar los problemas si no son capaces de hacer algo tan ínfimo como bajarse el sueldo en tiempos de crisis? Por lo tanto, ¿qué es lo que protege la Constitución chilena? La Constitución chilena lo que hace es resguardar a los ciudadanos del poder político. ¿Y cómo lo hace? Leamos, por ejemplo, el artículo 1. Vamos a leer 2 puntos de la Constitución porque la Constitución es larga,
pero creo que son los dos puntos más importantes dentro de la Constitución y de lo que nosotros hoy día deberíamos resguardar. Hay un montón de puntos importantes, por supuesto, pero son los dos puntos que yo creo que nosotros deberíamos resguardar y son las dos razones por las cuales nosotros no deberíamos aprobar y deberíamos rechazar. Artículo 1, entonces dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual, material y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Entonces veamos el primer punto. Dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Este artículo 1 lo que hace es como establecer la doctrina en la cual se establece el resto de la Constitución. Entonces, la primera línea es lo más importante. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta es la base de la Constitución, en donde no establece una igualdad de resultados, por supuesto, sino una igualdad de trato ante la ley, en dignidad y en derechos. Somos personas diferentes y tomamos decisiones y opciones diferentes, incluso en las mismas circunstancias. Por lo tanto, no podemos buscar igualdad de resultados. La igualdad de resultados en realidad no existe y es injusta. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que buscar la igualdad ante la ley. Esa es la igualdad que importa. Y no la igualdad mediante la ley, porque la igualdad mediante la ley es usar la ley para establecer leyes injustas que establecen una igualdad de resultados. Y eso en una sociedad no sirve, porque es una sociedad injusta y que produce resentimiento. Por lo tanto, lo que nosotros hoy día tenemos en nuestra Constitución es el resguardo de que todos seamos considerados libres e iguales en dignidad y derechos, que es uno de los puntos más importantes dentro de una Constitución. El segundo punto, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, la Constitución chilena reconoce que nuestra sociedad se sostiene en la familia, que si se destruye la familia, se destruye la sociedad chilena, porque dentro de la familia es donde se reproduce la prole, y es el lugar más estable para el buen desarrollo de los futuros ciudadanos. La familia estables producen sociedades estables. Incluso la familia provee una mejor salud física, mental y emocional a todos sus integrantes. Por lo tanto, la Constitución lo que hace es reconocer la importancia de la familia dentro de la sociedad como su núcleo fundamental. Y si ustedes no me creen la importancia de la familia, les voy a dejar también ahí linkeado en realidad es al otro lado, en este lado, les voy a dejar linkeado el video En busca de la felicidad, donde hablo en cifras la importancia de la familia, entre otras cosas. Entonces, por eso, también la Constitución en el inciso siguiente dice: es deber del Estado dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de esta. Entonces, todas las leyes que nosotros hemos estado viendo en el último tiempo, que son cargadas ideológicamente, están yendo en contra de la Constitución. Estamos hablando de leyes como la ESI, como la autonomía progresiva, como el sistema de garantías de la niñez, entre otras leyes
ideológicas que lo que hacen es minar las relaciones familiares y van en contra de los principios de esta Constitución que dice que el Estado tiene el deber de dar protección a la familia y propender el fortalecimiento de esta. Es decir, que hoy día los diputados y senadores, en vez de estar haciendo este tipo de leyes, deberían estar haciendo leyes que fortalezcan a las familias y que las ayuden a ser familias estables. Sabemos que por ley no es suficiente, pero por lo menos deberían estar levantando proyectos e ideas que nos lleven a eso. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado viendo en este último tiempo es todo lo contrario. Por lo tanto, votar apruebo es poner en peligro a la familia, porque sabemos que con este tipo de leyes lo que han hecho es poner en peligro la familia y las relaciones familiares, poner en conflicto a los hijos con los padres, a los padres con los hijos, a la mujer con el esposo y al revés. Por lo tanto, como dije anteriormente, el problema real que nosotros tenemos hoy día es la clase política, la casta política que hoy día está pernada en el poder y que está haciendo todo lo posible para mantenerse en ese lugar. Sigamos con el inciso siguiente. Dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Ahora, este es un punto muy importante porque aquí es donde se establece el principio de subsidiariedad del Estado. No sé si lo he escuchado por ahí algunos políticos que hablan de este principio. Bueno, este principio es el principio que Francisco Vidal no le gusta y que pretende borrar de la Constitución si es que se aprueba una nueva Constitución. ¿Y en qué consiste este principio? Es un principio que pone al Estado al servicio de las personas y no al revés. Que reconoce la autonomía de todos los grupos intermedios. ¿Quiénes son los grupos intermedios? Todo tipo de organización social. Iglesias, colegios, clubes deportivos, fundaciones, toda clase de organización no gubernamental o distintos tipos de asociaciones. Y este principio permite que que todo este tipo de organizaciones funcionen sin la intervención del Estado. Y el Estado interviene solamente en aquellas actividades que el sector privado, por medio de todas estas formas de organizaciones, no pueda realizar. En otras palabras, este principio permite que sea la propia sociedad la que se organice para satisfacer las necesidades de la gente. Y de alguna manera abre los espacios para que las personas puedan interactuar unos con otros libremente. En otras palabras, este principio es un principio que nos da libertad a nosotros como ciudadanos. Este principio que lo quiere borrar Francisco Vidal, entre otros de izquierda, la mayoría de izquierda quiere deshacerse de esto, porque esto es lo que le impide a ellos tener más poder, es lo que a nosotros como ciudadanos nos da libertad. Nos da libertad para emprender, para crear, para organizar, para desarrollar cualquier tipo de actividad económica que no sea, por supuesto, ni ilegal ni contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional. El Estado, bajo este principio, está para servir y no para ser servido. Y por eso es uno de los puntos principales que pretenden destruir. El principio de... A mí me cuesta esta palabra. Subsidiariedad. Sin este principio, lo que va a hacer la nueva Constitución es darle más poder al Estado, es decir, a los políticos, porque ellos son los que finalmente hacen el Estado o trabajan dentro del Estado, y nos va a quitar la libertad a nosotros de hacer, de crear, de emprender, de organizarnos para dar solución
a las necesidades de la gente. Otro punto muy importante dentro de la Constitución es que protege los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En otras palabras, nuestra Constitución reconoce, así como lo hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que todo hombre ha sido creado por Dios, a su imagen y semejanza, y por lo tanto no es el Estado quien otorga los derechos al ser humano, sino que es Dios quien nos otorga el derecho. Nuestro Creador nos otorga el derecho y por lo tanto la Constitución lo único que hace es reconocer y proteger esos derechos. Y estos derechos se encuentran en el artículo 19 de la Constitución. Así que vamos a ver, y armé una lista de muchos de esos derechos. Son más, pero yo quiero mencionar los que me parecen más importantes. Primero que nada, el derecho a la vida. Y en nuestra Constitución, como todos saben, la vida se protege incluso antes de nacer. O sea, se protege la vida del que está por nacer. Así lo dice textualmente la Constitución. Por eso, el aborto de 3 causales en realidad es una ley inconstitucional. Y yo he escuchado, he hablado con muchos abogados expertos en el tema y muchos concuerdan en que la decisión que tomó el Tribunal Constitucional fue más que nada una decisión política y no jurídica, porque jurídicamente no debería haber sido aprobada. Pero vemos cómo hoy día en realidad son los poderes del Estado que se están saltando la Constitución. Defiende la igualdad ante la ley. En otras palabras, en Chile no hay persona ni grupo privilegiado y tampoco tenemos esclavos. Y aquí es donde nosotros tenemos un problema. Porque hoy día nosotros vemos que mucha gente tiene impunidad. Sobre todo los políticos, los grupos terroristas y las personas que pertenecen a la grande élite de nuestro país. Todos ellos tienen una impunidad. ¿Cuántos casos de corrupción hemos visto este último tiempo sin que nadie vaya preso? ¿Por qué? Si todos somos iguales ante la ley y en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, ¿por qué a los políticos no se los mete preso cuando se los descubren en temas de corrupción? ¿O nos está hoy día metiendo preso a los terroristas? La corrupción no es culpa de la Constitución. No es la Constitución el problema, insisto. Sino, en este caso, lo que estoy describiendo en este momento, es del Poder Judicial, que no está haciendo su trabajo. Y que están obedeciendo a ideologías políticas en vez de obedecer a la ley, en vez de obedecer a la Constitución. Entonces el problema aquí es otro. Otros puntos que se defienden en nuestra Constitución. La libertad personal y seguridad individual, el respeto y protección a la vida privada, el derecho a la propiedad privada. También reconoce la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. O sea, todos nuestros sistemas de comunicación no deberían ser intervenidos. El WhatsApp no debería estar siendo vigilado qué cosas enviamos o no enviamos. En realidad, para el 18 de septiembre, el gobierno no tenía ninguna autoridad para entrar a nuestras casas a vigilar si había más de 5 personas invitadas a celebrar el 18 de septiembre. Era absolutamente inconstitucional las amenazas que nosotros recibimos en esos días. La libertad de conciencia. El hecho de que los médicos tengan libertad de conciencia de, por ejemplo, no hacer un aborto es gracias a la Constitución. ¿Ustedes creen que no van a querer borrar eso? Sí, uno de los grandes problemas que hoy día tienen todos estos lobbies abortistas es que los médicos pueden tener libertad de conciencia y que las instituciones también tienen libertad de conciencia. La libertad religiosa de creencia y de culto. Que mantengan durante tanto tiempo cerradas las iglesias es una violación a nuestra
libertad de culto y también de reunión, que también lo establece la Constitución. El hecho que estén quemando iglesias y que nadie haga nada es una violación a la constitucional. El hecho de los ataques que hoy día nosotros estamos recibiendo como cristianos es una violación a la Constitución. O que no nos permitan hablar libremente acerca de Dios en ciertos espacios es una violación a la Constitución. Porque tenemos la libertad religiosa protegida por nuestra Constitución. ¿Se la vamos a entregar a la clase política? ¿A personas como Parada, que dice que nosotros somos la escoria de la humanidad y que deberían borrarnos? ¿Se lo vamos a entregar a ellos? Libertad de reunión y derecho de asociarse. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Usted cree que no nos van a quitar ese derecho? El derecho, la libertad de enseñanza, que esto incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educativos. Esto permite distintos proyectos educativos y la libertad de los padres de escoger el establecimiento de sus hijos. ¿Ustedes creen que no nos van a quitar estos derechos? Todas estas cosas, la mayoría de las cosas que estoy mencionando van a ser borradas de una nueva constitución, porque son un escollo, son un tropiezo para lograr los objetivos que ellos quieren, como establecer leyes como la ESI. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la ESI no fue aprobada porque tenía quórum constitucional? O sea, fue gracias a la Constitución que defiende el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, es que esa ley no fue aprobada. ¿Y le vamos a entregar la Constitución a esta clase política? ¿A la que ha tenido menos aprobación en la historia? Bueno, no sé si en la historia de Chile, pero por lo menos en los últimos 30 años. O los últimos 40 y 50 años. La libertad de expresión está protegida por la Constitución. Hoy día que tantos medios de comunicación y redes sociales están buscando de una y otra forma silenciar las opiniones disidentes, ¿creen que no nos van a quitar este derecho? ¿O que hoy día decir una opinión disidente es una expresión de odio? Van a borrar la libertad de expresión. Y no solamente eso, sino que van a también borrar la libertad de informar sin censura previa. Porque hoy día están censurando. Están censurando todo aquello que no les guste que nosotros digamos. Si vamos en contra del establishment, de lo establecido, entonces nos censuran. ¿Le vamos a entregar nuestra Constitución a los políticos? ¿Con una hoja en blanco para que ellos escriban las reglas del juego? No, señores. No podemos hacer algo así. Creo que si Chile aprueba, va a ser el acto más necio de la historia de nuestro país. De entregar algo tan preciado que tenemos, que nos resguarda a nosotros, los ciudadanos. El chileno común, el chileno de a pie. El que se levanta temprano para ir a trabajar todos los días porque quiere vivir mejor. La Constitución defiende a esas personas. Nos defiende a nosotros. Nos defiende a la clase política, nos defiende al gran empresario, nos defiende a todos los chilenos de los poderes del Estado. Entonces no podemos entregar la Constitución. Y menos cuando sabemos que el plan es destruir los principios y valores que han sostenido la cultura occidental y que han sostenido y han hecho surgir los países latinoamericanos y nuestro país. Así que bueno, la pregunta que te hago es, a pocos días de ir al plebiscito, de tener que ir a votar y todos tomar una decisión, ¿te has leído la Constitución? Porque yo me la he leído y yo rechazo. Así que bueno, este es el episodio de hoy. Si te gusta, por favor, compártelo. Sobre todo si
compártelo antes del 25 de octubre para que otras personas puedan ver esta información. Cuánta gente todavía no lee la Constitución, no sabe ni siquiera lo que dice. Para que tengan un pequeño conocimiento de lo que dice, porque en realidad fue un poquito. Tendría que estar muchas horas aquí hablándole y no quiero aburrirlos. Así que compártelo con todas aquellas personas que no conocen la Constitución, que no tienen la menor idea de lo que dice, de lo que defiende y que nos defienda a nosotros, para que mucha más gente vote rechazo. Y nos vemos en un próximo episodio del blog de Nati.